Para la fiesta familiar, mis padres dijeron que no alcanzaba la comida y me dejaron fuera. Hasta que descubrieron quién traía el banquete. Desde que tengo memoria, las reuniones familiares habían sido eventos incómodos, agotadores y repletos de fingida cordialidad, un espectáculo absurdo donde todos pretendían quererse mucho, mientras se despedazaban a espaldas unos de otros. A pesar de esto, siempre intenté mantener la mejor disposición posible para asistir, quizás por el absurdo anhelo de pertenecer realmente a una familia que, en el fondo, sabía que jamás me aceptaría del todo. Mis padres, a lo largo de los años, se habían encargado personalmente de alimentar aquella sensación de marginación, justificando cada pequeño desprecio con excusas tan vacías como insultantes, como si aquello fuera parte de una rutina familiar natural y aceptable. Pero hace exactamente 2 semanas, durante los preparativos para una gran reunión familiar en honor al aniversario número 65 de mi abuela materna, experimenté el golpe definitivo que terminó por destruir cualquier mínimo vestigio de ingenuidad o esperanza que aún guardara en relación a mi familia. Yo había preguntado en varias ocasiones qué podría aportar o cómo podría contribuir para la fiesta, ya que, a pesar de todo, sentía un profundo respeto por mi abuela, quien, a diferencia de mis padres, sí había intentado brindarme afecto sincero. Sin embargo, cada vez que intentaba integrarme en las labores organizativas, recibía respuestas ambiguas, indiferentes y evasivas. Algo que me generaba desconcierto pero que en ese momento interpreté inocentemente como una simple falta de comunicación. 3 días antes del evento, la frustración me llevó finalmente a confrontar directamente a mis padres, pidiendo una explicación concreta sobre cómo participar o al menos saber cuál sería mi lugar durante la celebración. Mi madre, con esa frialdad calculada y distante que ya había aprendido a reconocer como un arma punzante y silenciosa, suspiró irritada y me miró con desgana, antes de sentenciar con absoluta indiferencia: ya basta. No insistas más, ya tenemos todo listo y la verdad es que, siendo sinceros, no alcanzará la comida para todos. Esta vez tendrás que quedarte fuera, ya habrá otras ocasiones más adelante. Su tono, cruelmente pausado y natural, me hizo sentir que era lo más normal del mundo excluirme, como si fuera un invitado incómodo y prescindible en la vida familiar. Mi padre ni siquiera se molestó en intervenir, limitándose a asentir en silencio, como siempre había hecho, reforzando así aquel desdén habitual hacia mí. La humillación de escuchar esas palabras fue inmediata y brutal, sentí como el calor subía desde mi cuello hasta inundar por completo mi rostro, al tiempo que una rabia amarga se anudaba en mi garganta impidiéndome responder con claridad. Me quedé paralizado, incapaz de articular palabra, mientras mis padres me ignoraban por completo, continuando la charla casualmente sobre otras trivialidades de la reunión familiar, sin siquiera dedicarme una segunda mirada. Salí de allí conteniendo lágrimas de rabia e impotencia, decidido a no permitir que me vieran llorar, porque no pensaba regalarles esa satisfacción. En las horas siguientes, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad intentando asimilar lo ocurrido, aquella humillación empezó lentamente a convertirse en otra cosa: determinación. Una idea germinaba en mi interior, impulsada por años de desprecio, marginación y dolor acumulado. Estaba absolutamente harto de ser siempre quien soportara silenciosamente aquel trato injusto y denigrante. Era momento de enseñarles, con hechos contundentes, que habían cometido el más grave error al subestimarme de forma tan grotesca. Mi familia había cruzado la línea definitiva, y yo no iba a permanecer callado ni dócil por más tiempo. Con la mente cada vez más clara, empecé a trazar una estrategia perfecta para convertir aquella dolorosa exclusión en una espectacular revancha. Una venganza que no solo demostraría quién era realmente el prescindible en esta historia, sino que además sacudiría hasta los cimientos toda la estructura de arrogancia y soberbia que mis padres habían construido con tanto esmero durante años. Estaba dispuesto a todo para demostrarles que aquel "no alcanza la comida" que habían pronunciado con tanta facilidad, se convertiría en su sentencia definitiva de vergüenza pública y humillación absoluta. Era hora de que la justicia llegara a la mesa familiar, servida en bandeja de plata por aquel al que consideraron insignificante. Actualización 1. Ha pasado poco más de un mes desde aquella tarde en que mis padres me hicieron sentir como una basura insignificante, apartándome con desprecio de la fiesta familiar.
Y en este tiempo mi determinación ha ido fortaleciéndose día tras día, alimentada por la mezcla perfecta entre rabia, orgullo herido y deseos sinceros de justicia. La humillación inicial ya no me duele tanto como antes, al menos no de la misma manera. Ahora se ha convertido en combustible para un plan que he tejido cuidadosamente con la precisión y minuciosidad que requiere la más perfecta de las venganzas. Durante estas semanas, he evitado cualquier contacto innecesario con mi familia, limitándome a responder escuetamente los pocos mensajes en tono burlón o indiferente que mis padres han tenido la desfachatez de enviarme. Como si esperaran que yo regresara dócilmente, dispuesto a seguir soportando sus constantes humillaciones. Pero esa etapa de sumisión y paciencia agotadora se terminó definitivamente para mí. Desde el momento en que salí de aquella conversación humillante, decidí canalizar toda mi energía en una idea muy específica que, aunque simple en apariencia, implicaba una logística bastante compleja. Mi objetivo era preparar una respuesta tan contundente, tan descarada y tan exquisitamente memorable, que mis padres jamás pudieran borrar de sus memorias la vergüenza que iban a experimentar públicamente. Con la firmeza propia de quien ya no tiene nada que perder, puse en marcha mi plan contactando a algunas amistades que tenían talento especial en la cocina y la organización de eventos. Amigos que en muchas ocasiones habían escuchado mis historias familiares y que comprendieron al instante mi deseo de revancha, ofreciéndome con entusiasmo su total complicidad y apoyo. Juntos diseñamos cada detalle de lo que sería un festín memorable, una verdadera obra culinaria, algo tan impresionante que mi familia entera no podría ignorarlo, aunque quisiera. En primer lugar, me dediqué durante días enteros a conseguir un lugar que sirviera como sede de mi venganza. No podía ser cualquier sitio, tenía que ser algo que demostrara claramente mi compromiso absoluto con esta causa, un lugar con estilo, con presencia, que gritara en cada rincón mi intención de deslumbrar, impactar y avergonzar. Después de mucho recorrer la ciudad y de recibir propuestas aburridas o mediocres, por fin encontré un salón espacioso, elegante y con un aire ligeramente pretencioso que encajaba perfectamente en lo que buscaba. Firmé el contrato de alquiler sin pensarlo dos veces, aun sabiendo que aquel pequeño lujo me iba a costar gran parte de mis ahorros. Pero en ese momento no me importaba gastar lo que fuera necesario, porque sentía que estaba comprando algo mucho más valioso, respeto, dignidad y justicia. Luego, con el lugar definido, llegó el momento crucial de organizar la propuesta gastronómica, lo que sería el verdadero golpe maestro de mi plan. Mis amigos y yo pasamos noches enteras encerrados en mi apartamento, analizando libros de recetas, viendo tutoriales gastronómicos, probando combinaciones exóticas de ingredientes y haciendo listas interminables de posibilidades, hasta finalmente seleccionar un menú que fuera contundente, sorprendente y absolutamente delicioso. Optamos por una combinación de platillos tradicionales, porque sabía que mis familiares eran conservadores en gustos, pero a cada receta clásica le agregamos un giro inesperado. Algo que reflejara la esencia misma de mi venganza, esa mezcla entre lo familiar y lo absolutamente nuevo y deslumbrante. Cada uno de mis amigos, excelentes cocineros autodidactas con una pasión impresionante, se asignó la responsabilidad de perfeccionar una parte específica del menú, mientras yo supervisaba cada detalle, insistiendo obsesivamente en la calidad de cada ingrediente y en la presentación final de los platos. Fueron semanas de mucho estrés, discusiones acaloradas y noches casi sin dormir, porque estaba consciente de que esta era mi gran oportunidad de reivindicación. Durante todo este tiempo, no faltaron algunos momentos de duda, en los que me cuestionaba si realmente valía la pena invertir tanto esfuerzo, tiempo y dinero en una familia que claramente no me valoraba. Pero enseguida recordaba cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, cada ocasión en que había sido marginado o tratado con desdén, y la respuesta se me hacía clara nuevamente: sí. Absolutamente valía la pena cada segundo invertido. Y así, aferrándome a mi determinación, avancé sin pausa, manteniendo mi plan en secreto absoluto, consciente de que el factor sorpresa sería fundamental para lograr el efecto deseado. Finalmente, la parte logística estaba casi completamente cubierta, local reservado, menú diseñado, ingredientes seleccionados, amigos comprometidos con la causa y un calendario claro para los últimos pasos.
Mi ansiedad crecía día a día, pero al mismo tiempo sentía un orgullo creciente al saber que esta vez sería yo quien tendría el control absoluto sobre la situación. Ahora lo único que restaba era esperar pacientemente a que mis padres anunciaran con arrogancia su próxima reunión familiar. Momento que sabía no tardaría en llegar debido a la costumbre tan arraigada que tenían de realizar constantes eventos para aparentar unión y armonía frente al resto de conocidos y vecinos. Mientras aguardaba con aparente tranquilidad ese anuncio, algo en mi interior me susurraba que este era el primer paso hacia mi liberación definitiva. El inicio de una nueva etapa en la que nadie más se atrevería a subestimarme ni a humillarme. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, una emoción profunda, una especie de anticipación placentera mezclada con una satisfacción previa, imaginando la reacción de incredulidad. Humillación y arrepentimiento absoluto que pronto iluminaría los rostros de mis padres y de aquellos familiares que durante años los habían respaldado en silencio cómplice. La justicia iba en camino, y yo estaba listo para recibirla con los brazos abiertos, ofreciendo a todos ellos un banquete inolvidable que los haría desear jamás haber pronunciado aquellas palabras humillantes en mi contra. Actualización 2. Han transcurrido 2 meses desde que inicié con los preparativos de esta meticulosa revancha, y finalmente ha llegado el momento clave que había estado aguardando con una paciencia casi heroica. Durante este periodo, cada minuto invertido, cada noche de insomnio dedicada a ajustar detalles minúsculos, cada conversación con mis amigos sobre cómo perfeccionar aún más nuestro plan culinario, han sido totalmente necesarios para que todo esté bajo control. Me siento al mismo tiempo nervioso y emocionado, consciente de que este es un punto de no retorno, porque una vez ejecutada esta venganza, jamás podré mirar atrás ni volver a ser el mismo que permitía silenciosamente la humillación familiar. He dejado atrás cualquier rastro de aquella antigua versión mía, dócil y siempre complaciente, y ahora estoy listo para asumir por completo la imagen de alguien fuerte, capaz y decidido a exigir respeto. Aunque eso implique enfrentarse a su propia familia. Justamente ayer, casi como si mis padres intuyeran que había estado aguardando ansiosamente aquel momento, llegó finalmente la invitación formal para una nueva reunión familiar. Recibí el mensaje a través de un grupo familiar en WhatsApp, en el cual rara vez participo activamente, pero que mantengo abierto únicamente por mera formalidad. Allí, con la indiferencia de siempre, mi madre publicó un mensaje que parecía escrito sin ningún cuidado ni afecto, diciendo textualmente: se les invita a todos, este próximo sábado, para una reunión especial en casa de la abuela. Esperamos que confirmen pronto para saber cuánto debemos preparar, queremos evitar cualquier inconveniente de última hora. Saludos a todos. La hipocresía implícita en aquellas palabras me hizo hervir la sangre, pero también reforzó aún más mi decisión. Ese tono frío, distante y calculado me recordó inmediatamente la excusa absurda que me habían dado meses atrás para excluirme. Era claro que nuevamente tenían pensado olvidarse de mi presencia, creyendo cegaramente que yo no tendría el valor suficiente para asistir después de lo ocurrido. No sabían cuánto se estaban equivocando. En vez de dejar que la rabia me dominara, decidí esperar estratégicamente unas horas antes de responder. Durante todo el día, observé cómo lentamente mis familiares confirmaban asistencia con mensajes superficiales llenos de frases hechas, fingiendo entusiasmo y unión, como siempre ocurría en estas situaciones. Mis padres respondían cálidamente a todos, excepto, por supuesto, a mí, cuyo silencio parecía ser interpretado como una obvia negativa a asistir. Solo al caer la noche, cuando el grupo se encontraba ya casi completamente en silencio, decidí romper aquel estado con un mensaje cuidadosamente redactado, breve pero contundente, que decía con naturalidad fingida: Hola a todos, gracias por la invitación, esta vez sí podré asistir. Además, me encantaría contribuir llevando algo especial para compartir con todos ustedes, así que no se preocupen por preparar algo para mí. La sorpresa fue inmediata, manifestándose en forma de silencio absoluto, ya que nadie respondió por varios minutos que se sintieron eternos, mientras yo contenía la respiración frente al celular, casi disfrutando del pánico colectivo que seguramente estaban experimentando al leer mi inesperada confirmación. Finalmente, tras una larga espera, mi madre rompió el silencio incómodo con una respuesta breve y diplomática, diciendo: Está bien, no esperábamos que vinieras,
pero nos alegra saber que cambiaste de opinión. Aquella frase aparentemente amable escondía un evidente malestar, algo que pude sentir incluso a través de la pantalla. Mi padre, en cambio, ni siquiera hizo acto de presencia en aquella conversación, algo totalmente típico en él, quien siempre prefirió mantenerse al margen, permitiendo pasivamente que mi madre manejara cualquier asunto incómodo. Esa reacción, lejos de incomodarme, solo reforzó mi determinación, dándome aún más razones para querer ejecutar mi venganza con perfección absoluta. Esa noche casi no dormí, repasando mentalmente cada parte de mi plan, cada detalle minúsculo, cada sabor y textura que serían parte de aquel banquete destinado a ser memorable. Al día siguiente, intensifiqué los preparativos finales. Mis amigos estaban igual de emocionados que yo, cada uno asumiendo su papel con absoluta seriedad. Pasamos horas revisando nuevamente cada platillo, probando una vez más cada receta hasta que todo quedó exactamente como lo habíamos imaginado desde el primer momento. También decidimos contratar a algunos camareros profesionales que, vestidos elegantemente, serían parte fundamental de la experiencia que buscaba ofrecer a mi familia. El objetivo era crear un ambiente que gritara lujo, sofisticación y cuidado extremo, algo radicalmente opuesto a la improvisación y mediocridad con la que generalmente se organizaban las reuniones familiares. Era mi forma de comunicar un mensaje claro y directo, pero sin palabras, jamás debieron subestimarme, y menos aún excluirme con tanta arrogancia. Mientras terminábamos de afinar detalles, decidí hacer algo más que reforzaría mi jugada. Envié personalmente a mis padres un breve mensaje privado en el que, aparentando inocencia total, les anunciaba que me haría cargo del banquete completo, agregando con fingida humildad que era lo mínimo que podía hacer luego de tanto tiempo ausente en las reuniones familiares. Mi madre respondió escuetamente, diciendo simplemente, si eso quieres, está bien, dejando entrever su incomodidad y desconfianza, pero sin atreverse a rechazar directamente mi ofrecimiento. Sabía perfectamente que ahora estaban atrapados en su propia telaraña de apariencias, incapaces de rechazar públicamente mi contribución sin quedar expuestos ante los ojos de toda la familia. Así que aquí estoy ahora, a solo pocos días de aquella esperada reunión, con todo mi plan perfectamente armado, listo para dar el golpe más duro y satisfactorio que jamás imaginé poder ejecutar contra mi propia familia. Aunque admito sentir un leve nudo en el estómago debido a la ansiedad y la magnitud de lo que estoy a punto de hacer, también siento una inmensa satisfacción anticipada al imaginar el rostro de mis padres, sorprendidos, avergonzados y absolutamente derrotados ante lo que voy a presentarles. Ellos nunca imaginaron que aquel al que despreciaron sería capaz no solo de devolver el golpe, sino de hacerlo con una clase y estilo que jamás habrían podido imaginar en mí. Ahora solo queda esperar pacientemente al día clave, sabiendo que pronto podré ver claramente en sus rostros la consecuencia directa de sus acciones, cuando se den cuenta de que la comida no solo alcanzará para todos, sino que será absolutamente inolvidable. Actualización 3. Han pasado exactamente 3 semanas desde aquella respuesta seca y desconfiada de mi madre, y ahora me encuentro justo en la víspera de la reunión familiar que tanto he esperado y preparado meticulosamente. Durante estos días finales, mi ansiedad ha crecido exponencialmente, aunque también lo ha hecho mi determinación de llevar esta venganza hasta sus últimas consecuencias. Toda mi vida he sentido que, frente a ellos, jamás tuve voz ni voto, que siempre fui la persona fácilmente prescindible, el familiar a quien podían desechar o marginar sin miedo a represalias. Pero esta vez estoy a punto de cambiar ese rol impuesto por uno totalmente distinto, uno que les mostrará con hechos que ya no toleraré más humillaciones ni desprecios silenciosos. Las últimas jornadas han sido realmente extenuantes, llenas de pequeños imprevistos y correcciones necesarias, típicos de cualquier evento que pretenda realizarse con un mínimo de perfección. Mis amigos y yo hemos pasado noches enteras corrigiendo minucias que a cualquier otra persona podrían parecer insignificantes, como el color exacto de las servilletas que acompañarán la presentación de los platos, o el tipo específico de música ambiental que utilizaremos para crear una atmósfera elegante y sofisticada durante el banquete. Pero cada uno de esos detalles tiene para mí un valor especial e incuestionable, porque cada elemento escogido es parte de un mensaje que planeo enviar directamente a mi familia.
Un mensaje que dirá claramente que ya no estoy dispuesto a seguir soportando el rol de víctima pasiva que ellos tan cómodamente me asignaron durante años. Algo curioso sucedió hace apenas unos días, cuando sorpresivamente recibí una llamada de mi hermana menor, quien siempre había permanecido al margen de las discusiones familiares, probablemente por temor o simple comodidad. Con cierta timidez en su voz, ella me preguntó directamente qué estaba tramando exactamente. Porque aparentemente nuestra madre se encontraba visiblemente incómoda desde el día en que confirmé mi asistencia y sobre todo desde que mencioné que yo me haría cargo del banquete completo. Mi hermana admitió que mis padres estaban intrigados, pero también desconcertados ante mi repentina iniciativa y especialmente preocupados por cómo los haría lucir eso frente al resto de la familia. Aquella llamada, lejos de molestarme, me hizo sentir una satisfacción inmensa, pues confirmó que ya estaba generando justo el impacto deseado, incomodidad, incertidumbre y quizás hasta un poco de miedo en aquellos que durante años se habían sentido tan seguros en su posición dominante dentro del núcleo familiar. Le respondí a mi hermana con aparente calma y naturalidad, diciéndole simplemente que había decidido que era hora de integrarme más activamente en la familia. Y que esta era mi forma personal de demostrar mi buena voluntad y cariño hacia todos ellos, una mentira que pronuncié con absoluta facilidad. Sabiendo perfectamente que ella transmitiría esas palabras directamente a mis padres. Al colgar la llamada, no pude evitar sonreír con cierto cinismo y satisfacción. Finalmente, la balanza empezaba a inclinarse lentamente a mi favor. Y era evidente que ahora ellos eran quienes experimentaban la ansiedad y la preocupación que siempre me habían provocado a mí. Era un giro inesperado, delicioso y absolutamente satisfactorio que alimentó aún más mis ganas de que llegara el día del evento. En estos últimos días también decidí dar un paso adicional que haría aún más memorable mi participación en la reunión. Contraté a un fotógrafo profesional para que documentara discretamente todo el evento. Especialmente la reacción de mis padres y del resto de familiares al descubrir lo que había preparado para ellos. Acordé con él que su presencia sería discreta y prácticamente invisible durante la fiesta, con el fin de captar imágenes genuinas y espontáneas de sorpresa, desconcierto y, si todo salía como esperaba, profunda humillación. Quería conservar esas fotografías como evidencia eterna de que había logrado mi objetivo, y también como un recordatorio permanente de que nadie, absolutamente nadie, volvería a marginarme o subestimarme jamás. Sabía que quizás esta decisión era algo exagerada, pero después de tantos años de humillaciones constantes y silenciosas, sentía que tenía todo el derecho de inmortalizar mi victoria en imágenes que pudiera disfrutar en secreto durante mucho tiempo. Finalmente, ayer terminé junto con mis amigos el ensayo general de la presentación del menú completo, probando una última vez cada plato y asegurándome de que absolutamente todo estuviera impecable. Era crucial que nada saliera mal, pues cualquier error podría darle a mi familia el pretexto perfecto para burlarse nuevamente o menospreciar mi esfuerzo, algo que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia. Cada plato, cuidadosamente decorado, reflejaba la esencia misma de mi venganza, sabores exquisitos y sorprendentes, combinados con una presentación espectacular que gritaba elegancia y profesionalismo. Al ver todo dispuesto sobre la mesa durante la prueba final, sentí un orgullo profundo y verdadero, un orgullo nacido del esfuerzo, la dedicación y la valentía que requería enfrentar de frente años de desprecio acumulado. Ahora, a tan solo unas pocas horas del esperado día, me invade una mezcla extraña de nerviosismo y euforia anticipada. Sé perfectamente que una vez ejecutado este plan ya no habrá vuelta atrás, mi relación con la familia cambiará drásticamente para siempre. Pero es precisamente eso lo que busco, un cambio radical, definitivo e irrevocable, que me libere de una vez por todas de la sombra dolorosa del desprecio familiar. Estoy preparado emocionalmente para enfrentar cualquier consecuencia, sabiendo que, sin importar qué pase, habré logrado algo valioso e irreemplazable. Demostrar ante toda la familia que ya no soy el mismo a quien podían desechar a conveniencia, y que ahora soy alguien capaz de responder a cada humillación con inteligencia, estilo y contundencia. Solo queda esperar pacientemente a que amanezca y comenzar a ejecutar mi jugada maestra, la venganza más elaborada y satisfactoria que jamás he planeado.
Imaginar la expresión de absoluta sorpresa y humillación en los rostros de mis padres es algo que me llena de emoción anticipada, y estoy seguro de que, a partir de mañana, mi posición en la familia nunca más será la misma. Ellos jamás olvidarán este día, así como yo jamás olvidaré el momento exacto en que decidí tomar finalmente las riendas de mi destino. Enfrentando de una vez por todas a quienes siempre me trataron como un simple espectador insignificante en sus vidas. La espera está llegando a su fin, y sé que mañana cambiará todo para siempre. Actualización 4. Por fin llegó el día que había esperado pacientemente durante tanto tiempo, y desde que amaneció, sentí que la atmósfera se había cargado de una especie de electricidad muy particular. Dormí apenas un par de horas la noche anterior, sumergido en pensamientos incesantes sobre cada uno de los posibles escenarios que podrían ocurrir una vez que pusiera en marcha mi plan. Sin embargo, esa ansiedad pronto dio paso a una profunda sensación de satisfacción anticipada cuando abrí los ojos temprano por la mañana, consciente de que ya no había marcha atrás y que, finalmente, iba a demostrarle a mi familia que jamás debieron haberme tratado como una simple pieza prescindible en su tablero de apariencias. Me levanté de la cama decidido, preparado para enfrentar cualquier consecuencia que surgiera a raíz de mi jugada maestra, con la seguridad absoluta de que había llegado mi momento definitivo de justicia personal. Horas antes del inicio del evento, acudí al salón que había alquilado con tanto esfuerzo, acompañado por mis amigos y colaboradores, quienes, emocionados como yo, se dispusieron rápidamente a ejecutar cada una de las tareas que habíamos planeado con obsesiva precisión. Todos nos movíamos con agilidad y en completa armonía, colocando estratégicamente las mesas decoradas con manteles impecables, ubicando cuidadosamente vajillas y cubiertos elegantes, y asegurándonos de que cada detalle de la decoración proyectara la imagen exacta que había imaginado durante semanas, una combinación perfecta entre sofisticación y absoluta perfección, algo que sin duda jamás se había visto en ninguna reunión familiar hasta ahora. Sentía, mientras observaba el salón tomar forma, como cada movimiento representaba simbólicamente un paso más hacia mi victoria definitiva. La llegada del equipo de camareros profesionales marcó el siguiente nivel de preparación, y junto a ellos, el fotógrafo que contraté apareció discretamente para captar cada momento relevante de aquella tarde histórica. Conversé brevemente con él, asegurándome de que entendía perfectamente qué momentos eran especialmente importantes para mí. Quería que capturara con absoluta nitidez el preciso instante en que mis padres descubrieran lo que yo había preparado. Al mismo tiempo, el personal de cocina, dirigido con entusiasmo por mis amigos, comenzó a disponer los alimentos cuidadosamente en el área de servicio, asegurando que cada platillo luciera exactamente como en nuestros ensayos previos. Todo parecía marchar con una perfección casi surrealista, aumentando aún más mi confianza. Al caer la tarde, apenas faltando una hora para la llegada oficial de la familia, mi hermana menor me llamó al teléfono con voz preocupada, advirtiéndome que mis padres estaban incómodos y nerviosos, murmurando entre ellos que posiblemente yo no aparecería, o peor aún, que quizás aparecería solo para hacer algún tipo de ridículo público. Sus palabras, lejos de molestarme o desanimarme, solo consiguieron fortalecer mi determinación. Entendí perfectamente que ellos, acostumbrados a controlarlo todo, ahora enfrentaban una incertidumbre inédita y profundamente perturbadora. Le dije a mi hermana, con tranquilidad fingida, que todo saldría bien, que me tenía confianza y que, seguramente, la familia tendría una sorpresa agradable aquella noche. Mi hermana, quien parecía realmente preocupada pero intrigada, se limitó a desearme suerte antes de colgar, dejándome con una sonrisa casi triunfal en los labios. La primera tanda de familiares comenzó a llegar con puntualidad exacta, encabezados por mis padres, quienes lucían tensos e incómodos desde el instante mismo en que cruzaron la puerta. La expresión de sorpresa en sus rostros al verme allí, de pie y perfectamente vestido, saludando a todos con una seguridad absoluta, fue simplemente impagable. Mi madre se acercó rápidamente hacia mí intentando mantener la compostura, preguntando con un evidente nerviosismo si estaba seguro de poder manejar todo lo relacionado con la comida y el servicio. Respondí con la mayor cortesía posible que estaba todo perfectamente controlado, invitándolos a sentarse y disfrutar sin preocupaciones. Mis palabras parecieron descolocarla aún más,
pero no tuvo más remedio que seguir adelante fingiendo naturalidad. Poco a poco fueron llegando el resto de mis familiares, quienes rápidamente percibieron que aquella reunión era algo completamente distinto a lo habitual. Algunos comentaban en voz baja sobre lo lujoso del ambiente, mientras otros simplemente lucían confundidos, incapaces de entender cómo aquel familiar marginado había sido capaz de organizar semejante evento. Cuando finalmente todos estuvieron presentes, di la señal para que comenzaran a servir los primeros platillos, y la reacción fue exactamente la que había esperado durante semanas. Absoluta admiración mezclada con sorpresa genuina. Mis padres, sentados cerca del centro de la mesa principal, lucían completamente desconcertados, especialmente al notar que el resto de la familia alababa efusivamente cada plato servido, reconociendo abiertamente mi esfuerzo y talento organizativo. Fue en ese momento cuando aproveché para tomar la palabra, dirigiéndome a todos con una calma que sorprendió incluso a mis amigos más cercanos. Expliqué brevemente que había organizado aquel banquete como muestra personal de agradecimiento hacia la familia, enfatizando la importancia que tenía para mí formar parte activa de estas reuniones, especialmente después de lo ocurrido meses atrás. Mis palabras, perfectamente estudiadas y pronunciadas con serenidad absoluta, provocaron que mis padres intercambiaran miradas incómodas y avergonzadas, algo que el fotógrafo capturó con absoluta discreción. La tensión era palpable, pero nadie se atrevió a romper el silencio incómodo que siguió a mi intervención, hasta que uno de mis tíos, conocido por ser extremadamente crítico, se levantó y ofreció un brindis inesperado en mi honor, admitiendo abiertamente que había subestimado profundamente mi capacidad. La noche continuó desarrollándose con una mezcla extraña de celebración y tensión contenida, mientras mi familia intentaba adaptarse al inesperado cambio de dinámica. Mis padres, visiblemente incómodos pero incapaces de reprocharme nada públicamente, se limitaron a permanecer en silencio casi todo el tiempo, lanzándome miradas de confusión y cierta vergüenza. Por primera vez, eran ellos quienes se sentían prescindibles, marginados de la atención que usualmente disfrutaban. El sabor dulce de aquella revancha era intenso y absolutamente satisfactorio, algo que jamás había experimentado hasta ese momento. Al finalizar la noche, despedí personalmente a cada familiar con una seguridad que ahora sentía completamente natural en mí, recibiendo elogios sinceros que reforzaron aún más la victoria que había logrado aquella noche. Mis padres, visiblemente derrotados por la situación, apenas lograron articular unas palabras tímidas antes de retirarse en silencio, reconociendo con gestos incómodos y sin palabras lo que jamás admitirían verbalmente: que yo había ganado claramente aquella partida, y que mi lugar en la familia había cambiado para siempre después de aquella noche. Sabía perfectamente que mi vida familiar ya no sería la misma, pero esa realidad no me preocupaba, había conseguido exactamente lo que quería, y sentía que finalmente había recuperado plenamente mi dignidad. Actualización final. Han pasado casi 4 semanas desde la noche en que ejecuté mi plan a la perfección absoluta, y aún puedo sentir con claridad cada emoción experimentada en aquel momento decisivo: la satisfacción, la adrenalina, la profunda sensación de justicia lograda después de años de acumuladas humillaciones. Sin embargo, contrario a lo que podría haber imaginado antes, esta última etapa posterior al evento ha sido quizás la más reveladora y significativa de todo el proceso. Durante estos días, mi familia se ha visto forzada a enfrentar las consecuencias directas de su actitud y de las decisiones tomadas en el pasado. Y yo he podido observar con detenimiento cómo cada uno ha reaccionado frente a esta nueva realidad que impuse sin previo aviso. La dinámica familiar ha cambiado completamente desde entonces, y aunque las secuelas eran previsibles, la intensidad y variedad de reacciones me han sorprendido más de lo esperado. Durante los primeros días posteriores a la reunión, hubo un silencio incómodo en todos los canales de comunicación familiares, un silencio tenso, pesado, casi ensordecedor, que reflejaba claramente lo profundamente incómodos y avergonzados que estaban mis padres después del evento. De hecho, mis padres se mantuvieron aislados durante casi una semana entera, evitando cualquier tipo de interacción directa conmigo, algo totalmente inusual considerando lo controladores que siempre fueron. Probablemente necesitaban tiempo para digerir lo sucedido, asimilar la magnitud de su humillación pública y aceptar, muy a su pesar,
que ahora estaban obligados a reconsiderar la manera en que siempre me habían tratado. Por mi parte, decidí respetar aquel silencio momentáneo, sabiendo perfectamente que, al final, serían ellos quienes tendrían que romperlo tarde o temprano. Reconociendo al menos implícitamente que habían subestimado terriblemente mis capacidades y mi determinación. Curiosamente, quienes sí se acercaron a mí rápidamente, demostrando un interés genuino y positivo, fueron otros miembros de mi familia extendida. Especialmente algunos tíos y primos que tradicionalmente habían permanecido al margen, o incluso marginados al igual que yo. Estos familiares comenzaron a contactarme, en primer lugar para felicitarme abiertamente por la organización y la calidad de la reunión, pero también para expresar una especie de admiración silenciosa por mi valentía de haber enfrentado a mis padres de manera tan abierta y contundente. En particular, mi tío más crítico y reservado me llamó una tarde para decirme personalmente que, aunque jamás lo admitiera públicamente, sentía una profunda satisfacción al ver cómo por fin alguien había logrado desmoronar aquella fachada falsa y arrogante que mis padres habían construido durante tantos años. Sus palabras fueron sinceras y profundamente gratificantes, representando para mí una validación importante de que había hecho lo correcto, aunque quizás fuera algo radical. Finalmente, después de casi 10 días de silencio, mis padres rompieron aquella pausa de comunicación mediante un mensaje breve y frío, en el que me pedían reunirme con ellos en su casa para conversar. Aunque sentí un leve nerviosismo inicial, acepté inmediatamente, consciente de que aquella reunión inevitable era un paso necesario para cerrar definitivamente este ciclo y aclarar mi posición en adelante. Al llegar, la atmósfera en la casa familiar era increíblemente tensa. Mis padres lucían visiblemente afectados, desgastados emocionalmente y claramente incómodos por la situación, algo totalmente inusual en ellos. Acostumbrados a mantener siempre una imagen de control absoluto. Mi madre fue quien tomó la palabra inicialmente, con una voz sorprendentemente débil y quebrada que jamás había escuchado antes, admitiendo, aunque con gran dificultad, que aquella noche había significado un golpe duro para ellos. Pero también una especie de revelación incómoda sobre cómo me habían tratado durante años. Reconoció, casi a regañadientes, que habían cometido errores importantes en la forma en que me excluyeron y despreciaron repetidamente. Aunque rápidamente matizó sus palabras intentando justificarse con excusas vagas sobre la presión social y familiar que habían enfrentado. Por otro lado, mi padre se mantuvo mayormente callado, mirando hacia el suelo con una incomodidad que jamás había presenciado en él, hasta que, finalmente, me dijo con voz apagada y evidente incomodidad que estaba sorprendido, incluso impresionado, por la manera en que había manejado la situación. Su orgullo herido era visible, pero también lo era su incapacidad de confrontarme con argumentos sólidos. Era claro que no estaban preparados para enfrentar semejante revés de circunstancias. Durante aquella conversación, aunque la tensión era palpable, logré mantener una calma absoluta, dejando que ellos mismos experimentaran el peso emocional completo de lo sucedido. Al final, aunque nunca se disculparon claramente de manera directa, quedó evidente en su actitud y en el tono humilde y avergonzado de sus palabras que sabían perfectamente que habían perdido definitivamente aquella batalla simbólica que habían librado conmigo durante tantos años. Desde ese día, mi relación con ellos ha permanecido en una especie de tregua silenciosa y respetuosa. Aunque sé que probablemente nunca obtendré una disculpa abierta ni sincera de su parte, tampoco la necesito ya. Logré mi objetivo principal, imponer respeto y dejar claro, sin lugar a dudas, que ya no permitiré que me traten como a alguien prescindible ni marginal. Además, algo muy interesante ha ocurrido en paralelo. La dinámica familiar ha empezado lentamente a reestructurarse, dando lugar a nuevas alianzas entre aquellos familiares que antes permanecían invisibles o ignorados. Algo que jamás habría sido posible si no hubiera tomado la decisión radical que tomé al organizar aquel banquete histórico. De alguna manera, mi acción valiente y decisiva sirvió para que otros encontraran también el valor suficiente para alzar su voz, cambiar sus actitudes y exigir el respeto que merecían. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas de esta historia profundamente personal, reconozco que este proceso, aunque agotador y a veces emocionalmente desgastante, ha valido absolutamente la pena. Sé perfectamente que nunca más seré visto por mi familia como aquel joven tímido y sumiso que podían menospreciar sin consecuencias.
En cambio, ahora me miran con respeto, incluso con cautela, sabiendo perfectamente que puedo responder a cualquier afrenta futura con igual o mayor contundencia. Aunque entiendo que posiblemente nunca recuperaré del todo una relación cálida con mis padres, acepto esta realidad con tranquilidad. Sabiendo que lo que realmente gané con esta experiencia fue muchísimo más importante que una simple disculpa o reconciliación superficial, recuperé plenamente mi dignidad, mi autoconfianza, y sobre todo, el respeto que merecía desde hace mucho tiempo. Y con eso, puedo cerrar finalmente este capítulo intenso y complejo de mi vida, sintiéndome orgulloso de haber tenido el valor de enfrentar mis miedos, mis inseguridades y, especialmente, a aquellos que pensaron que jamás tendría la valentía necesaria para exigir justicia.